Chicos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo extenso de parte de su profesor Henry Mauricio Escobar Ramírez. Bien, el día de hoy vamos a reforzar esta clase o esta temática de la semana 13 o semana 3 del proyecto número 2 humanístico de historia. Bien, vamos a darle a conocer la siguiente situación de esta temática que estamos, pues recordemos que desde la semana 1 hemos visto esta temática sobre un origen, de acuerdo al proyecto basado, ¿no? Sobre un consumo responsable y conociendo el origen de la historia mediante estas civilizaciones. Estamos hablando de la civilización de Mesopotamia. Para dar a continuar, voy a proyectarles el proyecto. Aquí está el proyecto donde ustedes pueden visualizar justamente de la semana 3 o semana 13, que estaba correspondiente en la fecha del 2 al 6 de agosto de 2021, lo cual ya lo estamos, ¿no? Ahí están las actividades de la semana 3 o semana 3 del segundo parcial. Como ustedes sabrán, pues este proyectito yo ya les brindé a ustedes hace tiempo, igual a los chicos que no tienen conectividad, lo hicieron de la parte de manera presencial en la institución. Bien, aquí está la fecha indicada y el tema. El tema es la religión, la cultura y el arte mesopotámica, ¿no? Vamos a conocer a cómo estuvo contribuido la religión, la cultura y el arte, ¿no? Dentro de esta civilización mesopotámica o Mesopotamia. Bien, aquí está toda la estructura que ustedes pueden darse cuenta en su proyecto. Y les voy a presentar, pues como obviamente nos toca elaborar el material de parte visual, didáctica, para que ustedes puedan, yo elaboré el correspondiente diapositiva. Bien, vamos a dar a conocer. Por aquí me voy a ubicar. Bien, y como sabemos, estamos en el proyecto humanístico número 2 sobre lo que es el tema, soy responsable de mi consumo con el planeta, todo empieza en casa y en mi comunidad, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, vamos a dar en cuenta esto. El objetivo del aprendizaje lo tenemos en cuenta. Bien, la religión, la cultura y el arte mesopotámica. Vamos a conocer a qué estaba contribuido. Bien, aquí menciona, como dato curioso, vamos a ingresar el temita como un dato curioso. Dice, los habitantes de Mesopotamia eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Todos sabemos, señores estudiantes, que la palabra politeísta pues se genera de una palabra que en conclusión viene a decir que tenemos no solo un solo Dios, no es como nosotros de pronto tenemos un solo Dios, como sabemos que es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús, y en sí, ¿no? Pero en esas civilizaciones tenían muchos dioses, casi como, por ejemplo, como en la cultura precolombina, los incas, los aztecas tenían muchos dioses, incluso adoraban animales, adoraban volcanes, todo lo que se asemejaba naturalmente o a la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces ellos también tenían, ¿y cómo ellos los tenían? Como menciona, sus dioses estaban relacionadas a la economía y a la economía agrícola. Por ejemplo, culto al agua, a la fertilidad de la tierra, y el pastoril, culto al cielo y a los astros también, porque les llamaba mucho la atención las estrellas, la luna, el sol, las lluvias, los tiempos, estaciones que eran como otoño, primavera. Entonces, cada uno de ellos pensaban que tenían sus correspondientes dioses. Entonces, ellos rendían plegarias, oraciones, signos, porque desde la antigüedad el ser humano siempre se ha sentido solo y para no sentirse solo tuvo que crear de pronto este argumento o esta parte o esta hipótesis de tener una religión, de tener alguien que está sobrenatural de nosotros. ¿Cómo lo hacían estos? Otro dato curioso que también en cada ciudad-estado, como ellos tenían dentro de su civilización mesopotámica, había muchas ciudades como Sumeria, como Arcón, como Babilonia, muchas de esas ciudades tenían sus propios dioses, como su propio dios protector, como dice que dedicaban al sigurat o al templo. Uno de esos dioses que les llamó la atención es este, el Shammah, dios babilonio del sol, de la ciudad-estado de Babilonia. Entonces ellos tenían muchos dioses. Este dios era representado como una persona, pues ellos tenían la esperanza de ofrecerle sus, sus tributos, sus cultos y todo. Como lo mencioné aquí, no perdían las esperanzas, ¿no? Mejor dice, y esperaban la inmortalidad, por eso aplicaban sus conocimientos para mejorar su existencia terrenal. Bien, es importante conocer cómo estas civilizaciones creían en sí. También vamos a tomar en cuenta ya aquí la lectura y la actividad que nos toca realizar, señores estudiantes. Como yo ya les voy a explicar en las temáticas o les expliqué en el grupo de WhatsApp,
mencionamos que leer y analizar cada aspecto social. Vamos a conocer cada aspecto de que, por ejemplo, la religión, leyes divinas. ¿Qué mencionaban ellos? En resumen, los primeros códigos de las leyes fueron creados para organizar una sociedad, solucionar conflictos y administrar justicia, como todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano sin leyes, el ser humano sin un ordenamiento o una normativa, el ser humano hubiera sido muy desorganizado, hubiera hecho lo que él le corresponda o lo que él le naciera de su corazón o de su mente. Entonces, como ya eran civilizaciones, ya habían organizaciones, ya había una organización social, entonces ellos decían que nos tocaba inventarnos unas leyes divinas, supuestamente impartidas por esos dioses, pero era el mismo hombre que las realizaba, lo cual ellos decían que era de origen divino, lo cual también hay que dar en cuenta que la justificación religiosa lo daban grupos o dirigentes, por ejemplo, sacerdotes, personas que estaban dentro del templo y así, ¿no? Aquí ustedes pueden ver un grupo de varios dioses dentro de la civilización mesopotámica. Aquí está un dios Anu, el dios Enlil, el dios Enki, Sin, Istar y el dios que les mencionaba anteriormente, el chamán, ¿no es cierto? Muchos de ellos lo hacían en sí para concederse, pues obviamente, a las leyes divinas. El código de Hammurabi, qué significaba este código? En sí existió un rey, pues obviamente llamado Hammurabi, quien hizo grabar en una estela de código las leyes que fueron presentadas y como si hubieran sido reveladas por un dios, supuestamente el dios Samás, que no que dictaban normas religiosas, sino que regula los derechos y deberes ciudadanos. Establece indemnizaciones por robos, daños o heridas, indica las compensaciones por incumplir o acuerdo y establece las penas por distintos crímenes. Miren, entonces estas personas hacían grabar casi semejante como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Como nos explica en el libro de Éxodo en la Biblia, pues obviamente es muy diferente. En cambio, la civilización que estaba dentro de esta parte de Mesopotamia, había una religión pues hebrea muy diferente que hoy en día es el origen de Israel, pues la ciudad de Dios, pues obviamente la nación que Dios le encanta. Recordemos que el patriarca desde este comienzo fue Abraham. Abraham fue el fundador del hebreo para comenzar la iglesia de Dios, la religión, la israelita, ¿no es cierto? Desde ahí viene ya el nombre de Israel. Entonces, cuando se vieron que Israel fue capturado por los egipcios, hubo un profeta, pues obviamente llamado Moisés, y Moisés fue llevado al monte de Sinaí. En ese monte de Sinaí, Jehová, nuestro Dios, se le reveló, pues Yahvé, en manera de voz, y le dijo, mira, yo te voy a escribir los 10 mandamientos, y mediante unas placas de piedras detalló Dios en una letra. Entonces, miren, casi semejante todo esto a lo que se viene. Miren, continuamos. El otro aspecto dentro de eso, como yo les mencionaba, cómo era la escritura, aquí viene el ser parte, la cultura que viene a ser parte, llamar la atención a la escritura. La escritura en sí dice que las primeras formas de la escritura surgieron con los sumerios a finales del siglo IV milenio antes de Cristo para llevar la contabilidad del Estado, control de las cosechas, cobro de impuestos. Como ustedes pueden ver en esta imagen, miren cómo fue la escritura inventada. De pronto no un tipo de escritura más formal, pero sino una escritura uniforme o otro tipo que ya más adelante les voy a dar a conocer. Era una escritura pictográfica y en el tercer milenio de antes de Cristo los pictogramas se fueron simplificando y evolucionaron hasta convertirse en unos caracteres que conocemos como escritura cuneiforme, eso es lo que les mencionaba. Esta escritura cuneiforme, en cambio, no solo se utilizaba para llevar las cuentas del palacio o templos, sino que también se usó para redactar órdenes reales, códigos de leyes como el Código de Hammurabi y textos literarios como el poema de Gilgamesh e incluso textos científicos como manuales matemáticas para la escuela. Recordemos que en la parte mesopotámica se originó también las matemáticas, se vino originando todos esos inventos. Más adelante también fueron relacionados ya con inventos tecnológicos, incluso ellos comenzaban a visualizar, e incluso las otras civilizaciones como Roma, Grecia, comenzaron a tener ese conocimiento y comenzaron a intercambiarse, incrementando la tecnología más adelante. Aquí están las imágenes que yo les mencionaba, la diferencia. La escritura cuneiforme y la escritura pictográfica. ¿Qué diferencia hay? Como ustedes pueden ver en resumen, menciona que en el año de 2900 a.C. en Mesopotamia se escribían los caracteres con una caña cortada en forma de cuña sobre tablillas de arcilla cruda, que luego cosían para endurecerlas, pero por eso a esta escritura la denominamos escritura cuneiforme. Como ustedes pueden ver aquí, miren, como casi como puntas, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia, Y y P's.
Era como que ellos ya con estas escrituras se daban cuenta que lo que querían dar el mensaje o querían comunicar. Los signos cuneiformes pueden representar objetos como animales y personas, pero también sonidos que se agrupan para formar una palabra. Esto les facilita la escritura y la lectura. Miren cómo la diferencia entre la escritura cuneiforme, como no fueron ellos tomando en cuenta. Pero en cambio la diferencia de la escritura pictográfica, pues es lo siguiente. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, son dibujos simplificados de objetos, animales o personas. Por ejemplo, para anotar buey se dibujaría un buey, ¿no? Entonces miren como aquí está, ellos lo harían en forma de buey. Y si ellos dirían pescado, tendrían que dibujar un pescado. Entonces de poco a poco la escritura fue desarrollando, cada dibujo tomó una representación, sino que también una idea. Ah, pues un buey podría representar pastos o comida, ¿no? Entonces todo eso ellos comenzaron a tener en conocimiento. Aquí están las dos imágenes que les explico. Aquí pueden ver cómo, aquí me imagino una ave en tiempos de verano, ¿no? O puede ser, como lo menciona aquí, bueyes labrando la tierra, etcétera. Aquí también hay que dar en cuenta los números. Aquí influye también las matemáticas dentro de esta cultura y la astronomía. Como pueden ver aquí en la imagen, pues sistema de numeración sexagesimal de los mesopotámicos. Cómo ellos inventaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Miren cómo se origina toda esta escritura gracias a esta civilización de los escribas, los sumerios, dentro de la parte de Mesopotamia. Menciona que la matemática tuvo un gran desarrollo. Cabe destacar que los mesopotámicos utilizaron el sistema sexagesimal para realizar los cálculos, donde provenían la división de la hora en 70 minutos y el minuto en 70 segundos. Bien, en todo tenían ellos. ¿Por qué? Porque las relacionaban de acuerdo al tiempo y espacio. Aquí también encontramos el vaso de Uro, que está adornado por 4 franjas alusivas a las fiestas de cada año nuevo para ellos, ¿no? También estándares de sus pinturas, de sus reliquias, ¿no? También hablábamos sobre el derecho, sobre la tecnología. Chicos, los invito a tomar lectura en esto. Aquí también habla sobre el código de Hammurabi, que ya les mencionaba, de Babilonia, sobre las escrituras de las leyes divinas, ¿no? Donde ellos decían que eran el origen divino y tenían como principio lo básico la ley de Italián, etcétera. El derecho surgió por conflictos también para todo solucionar. Bien, chicos, aquí los pueden reforzar en la página 7982 del libro de historia de primero BGU para recordarles, para conocer más sobre la escritura mesopotámica. Sigue el siguiente enlace que ya más adelante les voy a mostrar qué enlace pueden ustedes tener. Aquí están, pues obviamente los orígenes mesopotámicos, como ellos mencionaban a los dioses, pues los tenían una relación entre personas y animales, pues se inventaban ellos y con eso ellos convivían. Bien, la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea, chicos? Contesta las siguientes preguntas. ¿De qué trataba la ley divina o la ley del código de Hammurabi? Vamos a responder dentro del portafolio y agregar al rotafolio, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta, pues como les mencionaba, chicos, los que quieren hacer directamente al rotafolio lo pueden hacer esas actividades en su rotafolio. No pasa nada, porque siempre y cuando ustedes me presenten su rotafolio, van a tener su calificación. Y si no hicieron su rotafolio, hicieron en aparte, no pasa nada también, chicos, me envían. Pero sí es bueno que ustedes lo elaboren al rotafolio. ¿Con quién estaban relacionados los dioses de Mesopotamia? Argumentemos su respuesta. Ya les expliqué con quién estaban relacionados los dioses, ¿no? De cada ciudad-estado. E investiga mediante un dibujo creado por usted, refleja la escritura de los sumarios y escriba argumentos sobre ese mismo. ¿Qué quiere decir aquí? Que ustedes deben crear un dibujo reflejando la escritura. Por ejemplo, si ustedes se dibujan un caballo, pues ustedes me imagino que deben relacionar al caballo pues obviamente un reflejo de tipo escritura sumérica, pues de los mesopotámicos como que estuvieron en el campo. Si ponen una fruta, pues obviamente alimentos. Si dibujan una agua, pues obviamente el agua, higiene, todo lo que vaya a tener un símbolo. También consulta o investiga sobre la Torre de Babel, hecho histórico y mesopotámico. Realiza tu consulta. La Torre de Babel, pues fue una historia bíblica, incluso está dentro de la Biblia, lo pueden encontrar en el libro de Éxodo o en el libro de Génesis, en la Biblia. No les puedo darle los versículos, pero consulten chicos o en el internet. O si tienen algún familiar que sepa de religión o sepa de la Biblia, pueden decirles o comentarles sobre este episodio. ¿Qué pasó con esta torre de Babel? Una torre de Babel fue pues una torre que sobrepasaba los cielos, sobrepasaba las nubes. Pero viendo Dios, la soberbia del hombre, querían llegar a tener en cuenta que ellos también podían hacer. Entonces Dios, pues en ese tiempo Dios era muy celoso
Y Dios cogió y destruyó. Viendo que esa gente comenzaron a destruir la Torre de Babel, se destruyó, o sea, se cayó, se desvaneció y comenzaron a hablar diferentes lenguas. De ahí es que se proviene supuestamente el origen de los idiomas. Bien, chicos, ahí está el rotafolio una vez más para que ustedes puedan brindar. Eso es todo, jóvenes, de mi parte. Aquí está igualmente lo que les mencionaba. Y aquí está la escritura que yo les mencionaba a ustedes sobre el enlace que puedan ver. Ahí pueden observar. Pueden darse cuenta de... Bien, ustedes ahí le hacen adelantar. Aquí está el origen. Pueden... Ujú. Bien, chicos, ahí pueden ustedes repasar el video. Eh, Ahí están todos esos chicos. Bien, jóvenes, yo de mi parte les agradezco mucho, pues eso ha sido todo. De mi parte, cuídense y un lindo fin de semana.